Perdón. Ay. Bueno, y solo recapitulando un poco de lo que hicimos en la clase anterior, se planteó este ejercicio. Pero se supone que le había quitado la opción esta para que no estuvieran pidiendo acceso, pero bueno, no sé qué pasó. Ok, decía entonces un problema de la guía, un problema que apareció en el examen. Asumo que ustedes terminaron. Ya estaba básicamente la integral solo de... La integral se les daba, solo era evaluarlo y espero que lo hayan completado. Luego se planteó otro mismo de la guía, que fue otro problema de examen. Igual la integral era bastante simple. Y una de las cosas que sí debo comentar, por ejemplo, es que si se da una situación donde S es, o bueno, es decir, si, la voy a dibujar acá mejor. Si S es mucho mayor que A, pues tendría que haber un problemita, ¿no? Es decir, tendría que haber algún un error o más bien no debería haber ninguna corriente porque si S es mayor que A, particularmente la respuesta de manera inmediata sería 0 porque pues todavía no hay carga que está pasando por el plano. Es una situación que tendría la respuesta a darse sentido, ¿no? ¿Qué pasaría en la respuesta si S es mayor que 0? Pues de repente van a verificar ustedes que no tendría sentido, puesto que automáticamente la respuesta sería 0 porque todavía no hay carga atravesando el plano. Eso lo ven directamente cuando hagan la integral. Aunque en la integral van a ver que si S es mayor que A, hay un error, ¿no? O sea, queda una función indefinida, pero es justamente por eso. Bueno, pensé que le había quitado esto ya. Ok, no sé si, bueno, particularmente nos quedan hoy y mañana para hacer ejercicios, pero no sé si hay alguna consulta de lo que han estado eh, leyendo, practicando. Si no, pues hago un ejercicio de los propuestos de la guía y ya está. Perdón. No, bueno, ahorita no voy a estarlos tampoco escuchando tanto. Si no hay preguntas, pues 20 segundos y avanzo. Ok, voy a hacer otro de la misma guía. Pero voy a hacer que yo quiera, ¿no? Porque les pregunto y ustedes no dicen nada. Inge, si pudiera hacer, no sé los compañeros, pero más de así de resistencia. De resistencia. Ok. Recuerden que igual tiene un material importante, ¿no? En las grabaciones que también pueden ir chequeando. Pero voy a hacer uno. Como no hay ninguno en particular, pues agarro el que quiera. Ok. Bueno. Dice lo siguientes, hay una pieza de material ómnico, IL, y creo que es una de las situaciones que hay que diferenciar. IHL quiere decir que la conductividad es una constante. IL está diciendo que la conductividad es una función normalmente de la posición y usualmente una función que siempre es positiva. Hay modelos donde se considera negativa, pero eso sale del alcance de nuestro curso. Simplemente vamos a considerar que en este caso es una función de la posición.
Y posición podría ser variables x, y, z en el caso de las cartesianas, o las variables respectivas en cualquier sistema de coordenadas curvilíneo. Dice que es una forma de, bueno, semisfera entre comillas. Es decir, es la mitad de la esfera, pero le hace falta todavía una porción, ¿no? O sea que la semisfera sería, digamos, todo esto, pero ahí todavía le falta una tapa. Digamos, una semisfera truncada sería el nombre más adecuado. Hay dos radios, A y B. La esfera está centrada en el origen y su conductividad depende de la distancia R. Recordemos que la distancia R es, en todo caso, la variable medida desde el origen hasta un punto cualquiera, ¿no? Y la conductividad va cambiando de acuerdo a eso. Vean que me da relación, me dicen la conductividad es R cuadrado. Aquí podría aparecer cualquier función, x cuadrado o y cuadrado o inclusive ρ cuadrado, pero les va a decir la variable con la que está cambiando. Y no es algo de discusión. Normalmente cuando cuando está en examen empiezan a preguntar si hay algún error, porque les puedo poner ρ cuadrado y, o sea, normalmente o lamentablemente el estudiante quiere que la variable del sistema de coordenadas que se le da sea la misma con la geometría del problema. Es decir, que si hubiese, por ejemplo, alguna conductividad que depende de variables cilíndricas, pues deben hacer el cambio, ¿no? O que se le den cartesianas. No siempre va a estar coincidiendo esa variable con la geometría del problema. Lo importante es hacer el cambio, la geometría del problema. Entonces, bueno, uno de los puntos que he comentado cuando se tiene un problema de resistencia es que tenemos la gran ventaja de tener una fórmula que depende evidentemente de la geometría, pero también depende del medio, ¿no? Porque en este caso el medio es un caso de un material con una conductividad variable. Pero que no hay necesidad, al menos en este ejercicio, de empezar a lidiar con situaciones de calcular campos eléctricos, porque quizás podría llegar a ser hasta imposible de poder calcular el campo eléctrico en todos los puntos. También el problema tiene que decir entre qué caras está pidiendo la resistencia. En este caso está diciendo que es entre la cara superior y la cara inferior. La resistencia entre esas dos caras. Entonces, recordemos la fórmula, voy a decir, para un elemento diferencial. En general, esa fórmula del elemento diferencial o la resistencia del elemento diferencial, la mayoría la recordará, ¿no? Resistencia es igual a longitud por la conductividad por el área. Pero claro, ¿no? Para poder utilizarla, es decir, olvidemos ahorita la palabra diferencial. Si yo quiero utilizar esta fórmula, tengo que ver si la longitud, es decir, la porción, lo que atraviesa la carga, en el caso de que se mueva, es lo mismo o es una constante, si la conductividad es constante o si el área que está atravesando la carga es una constante. Si todo eso se cumple, pues solo reemplazo. Si hay alguna situación que no se cumple, pues es variable, pues habrá que tomar elementos diferenciales. ¿Cómo seleccionamos el elemento diferencial? Bueno, depende particularmente, número uno, de qué cosas tenemos variables y constantes. Y número dos, de si queremos hacer una sumatoria de elementos de resistencias en serie o en paralelo. En realidad se puede hacer de las dos formas. Lo que suelo comentar es que pues, va a existir pues, una de las dos opciones para las cuales la integral o el cálculo en general sea más simple que el otro. Pero uno decide.
Es decir, es como que ustedes tienen un área, es decir, el área bajo la curva, y ustedes en cálculo 2 aprendieron que esa área ustedes la podían calcular sumando rectángulos horizontales o rectángulos que eran perpendiculares eh, al eje X, o en algunos casos, quizás con un poquito mayor de complejidad, haciendo una sumatoria de rectángulos respecto, bueno, que eran perpendiculares al eje, o sumando los rectángulos a lo largo del eje X o sumando rectángulos a lo largo del eje Y. Y había una opción que quizás era más fácil, no digamos más fácil, más corta que la otra, pero al final de cuentas se puede hacer de las dos formas. Entonces, en ese caso, yo siempre suelo recomendar y a veces hasta exigir que hagan un bosquejo, ¿no? Que les ayude a visualizar. Lo importante es resaltar las dos caras, ¿no? Las dos caras donde se está pidiendo la resistencia. Entonces, como esto es una pieza sólida, yo esa pieza sólida la puedo partir en porciones, calcular la resistencia de cada porción y después sumar de la forma adecuada para que me dé el total de resistencia. Por ejemplo, si yo empiezo a dibujar elementos de esta forma, digamos pequeños cilindros, y dibujo varios, no solamente ese, sino que tendría que colocar un montón de estos cilindros así a lo largo de todo esto, hacer la sumatoria y evidentemente ver primero que si yo coloco si yo parto de esa forma, digamos que si lo veo aquí que ya está el dibujo hecho, si yo empiezo a ver esos elementos a lo largo de toda la pieza y calculo la resistencia de cada uno y después la sumo, esos elementos, visto como están establecidos en los lugares donde me está pidiendo calcular la resistencia o donde hipotéticamente se podría decir, ah, bueno, si establecemos una diferencia potencial entre las dos caras, la resistencia sería tanto. Entonces, al visualizar la resistencia, perdón, la diferencia potencial donde está ubicada, puedo decir que esos elementos están colocados en serie. Es decir, visualizo una carga aquí y esa carga pues va a atravesar cada uno de los elementos, solo que quizás en algunos lados el movimiento de la carga no va a ser tan lineal. Pero esa es la idea de elementos conectados en serie. Entonces la pregunta es, ¿podré utilizar si yo calculo la resistencia para ese elemento, solo tengo que dibujar uno, si yo calculo la resistencia para ese elemento que voy a remarcar en este azul, si yo calculo la resistencia para ese elemento y obtengo una expresión de cómo varía la resistencia para ese elemento según la posición donde esté, bueno, hago una suma y esa suma evidentemente es la integral. La idea clásica de la suma de Riemann que se convierte en una integral. Pero habrá que ver, ¿no? Para ese elemento, pues se cumplirá esta expresión, porque recordemos que todo tiene que ser constante para que valga. Y evidentemente tendría que establecer coordenadas y decir, bueno, voy a considerar que ese elemento tiene, qué sé yo, está a una altura y a una distancia X. Perdón, del centro, ¿no? Te estoy colocando el origen justo en el eje de la semiesfera. Pero entonces, la pregunta para ustedes, si agarro ese elemento en azul, que tiene un espesor muy pequeño, el espesor lo puedo tomar como que es d de y.
Hay un radio que he llamado X. Entonces, cuando hablo de longitud de ese elemento, que entonces le voy a llamar diferencial ahora, dr, de ese elemento, cuando hablo de la longitud, pues me refiero a la longitud que atraviesa la carga cuando se mueve en el sentido que se tendría que mover. Entonces, si me están pidiendo la resistencia entre la parte superior e inferior, entonces la carga se está moviendo en ese sentido, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, depende de qué lado tenga un potencial más grande. Resulta entonces que si yo veo la carga, que en algún momento supongamos que está en la parte de abajo, pues al llegar a la parte de arriba en el sentido que tendría que mover, entonces la longitud resulta evidente que es el diferencial de Y, que es lo que se movería la carga al ir de un extremo al otro, al atravesar esa pequeña porción. Entonces todo el recorrido de cualquier lugar donde ubique la carga se desplaza a una distancia delta de Y. Entonces, L es delta de Y. El área será igual, o sea, el área de la sección transversal que atraviesa cada porción o cada carga que se va a mover será igual, y en este caso sí, porque no es que es decir, el espesor es muy pequeño y no es que se va a ir achatando, ¿no? O sea, yo podría tomar otro elemento quizás, por ejemplo, yo podría tomar un elemento así, que no sé si convenga por la geometría, pero cuando la carga va atravesando ese elemento, entonces es de notar que el área de la sección transversal pues, va cambiando. Puede reducirse, puede aumentar, pero en este caso no. Entonces, pues identifico el área de ese elemento como el área del círculo, de la sección transversal circular. Ahora, la conductividad. Entonces, la longitud del elemento es constante, el área es constante, el problema es la conductividad. ¿Y es constante? No. ¿De qué dependía? Depende de R. Entonces, ¿de dónde se mide R? Pues se mide del origen. Entonces podemos ver, y lo voy a dibujar quizás más grande, digamos que ese es el elemento. Entonces yo puedo decir, ok, entonces esta es una distancia R, luego tengo otro punto, hay otra distancia R, entonces podemos ver que hay diferentes puntos y si el R va a cambiar, como la conductividad depende de R, entonces la conductividad de todo ese elemento es diferente, o sea, hay conductividad diferente en diferentes puntos. No es constante en todo ese elemento. No es que no puedo usar el elemento, ¿no? Pero lo que se quiere es calcular la resistencia de este elemento, le voy a llamar dr1 y después hacer la sumatoria, pero para calcular esa resistencia de ese pequeño elemento no puedo utilizar esta expresión. ¿Por qué? Porque la conductividad no es constante. Ahora, no es que se tenga que buscar otro. Quizás en algún problema se deberá hacer. En otro simplemente decir, como en nuestro caso, bueno, tengo que usar otra opción. Entonces tengo que calcular de otra manera la resistencia del elemento azul. No puedo utilizar la fórmula que está arriba. ¿Qué hago entonces? Para no modificar tanto el cálculo, pues construyo otro elemento. En algunos casos habrá que hacerlo, en otros casos no. Pero digamos que tengo este elemento acá, que es como una pequeña banda, pero de la anchura total, y que digo, ok, misma historia, para ese elemento en rojo, ¿qué pasó? Se trabó el lápiz.
Ya. ¿Puedo utilizar la fórmula de arriba? Bueno, la longitud seguiría siendo un d de y. Porque digamos que tiene el espesor completo, ¿no? ¿La conductividad será constante? En este caso sí. Porque si considero esa porción, pero la voy a poner en el color que es. La porción esta, pues estarán de acuerdo que todos los puntos, la distancia R es la misma. Ahora, ¿cómo lo pueden ver más simple? Digan lo siguiente. Todos los puntos que están a una distancia ρ, o sea, todo el borde rojo está a una distancia ρ del eje, ¿no? Y como la altura es la misma, entonces si la distancia ρ y la altura es igual, R tiene que ser igual. Porque recordemos que la relación, ¿no? R era igual a la raíz de ρ cuadrado más z cuadrado. Entonces, si ρ es igual en cada uno de los puntos del elemento y el z también, entonces R va a ser igual. Entonces, como el R es el mismo en cada uno de los puntos, la conductividad es una constante. Entonces dejo conductividad. Y es igual. Claro, hay que hacer el cambio de variables después para que me quede una sola variable, porque tengo R y tengo Y. Y el área, necesito el área de la sección transversal, es decir, el área que atraviesa la carga cuando se mueve en el mismo sentido usual, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Entonces, si yo esto lo veo como desde arriba, vemos la pequeña banda que puedo decir que tiene un espesor de ρ. La variable del ρ la pueden llamar como ustedes quieran, al final eso no es relevante. Pero ¿cuál sería el área de la sección transversal? Es decir, el área que atraviesa la carga. Bueno, todo lo que se ve en rojo. Y recordarán que para calcular, digamos que esta es una distancia ρ, el área de ese pequeño anillo o tira, la pueden cortar, la pueden estirar y es simplemente 2 pi ρ de ρ. Entonces, es evidente que ese es el área de un elemento en rojo y si quiero el área del elemento 1, pues tendría que hacer una suma de esos elementos en rojo e ir colocando cada uno o ir sumando cada uno a lo largo de toda la pieza, ¿no? De manera que se mantenga la expresión de que la conductividad es constante y que el área es constante, aunque sea en función de la misma variable. O sea, que constante me refiero a que puedo usar la misma expresión, no digamos, mejor no digamos constante, que pueda mantener la expresión para cada uno de esos elementos. Pero esos elementos, en este caso en rojo, para poder ver con respecto a la pieza en azul, pues resulta que esos elementos están en paralelo, ¿no? Porque la carga, recordemos que la carga se mueve independientemente de qué elemento use, la carga se mueve de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces todos esos elementos están en serie. Perdón. Aquí mejor les voy a escribir. Los elementos en azul, estos están en serie, y los elementos en rojo están en paralelo. Entonces primero tendría que integrar, hacer la sumatoria de los elementos en paralelo, que son los rojos, para calcular la resistencia del elemento azul y después hacer la sumatoria de los elementos azul, que son los que están en serie, para calcular la resistencia de toda la pieza. Aquí es obligatorio, si queremos hacerlo en ese sentido. Normalmente, cuando un estudiante que viene de cálculo 2, por ejemplo, y tiene bien claro
cómo calcular volúmenes o áreas, es decir, volúmenes de revolución, las aplicaciones que ven en la integral, si tiene bien claro cómo ir sacando cada una de las cosas, pues se le hace fácil. Pero sí nos hemos encontrado, y creo que ahí no es culpa del estudiante, de que no únicamente les dan formulitas. El volumen es integral de no sé qué, pero se pierde esa parte de poder armar y hacer una construcción de elementos que aquí evidentemente es necesario. Entonces, lo podríamos plantear, eh, si quieren, como una expresión y decir, por ejemplo, la resistencia, voy a calcular, voy a hacer la suma en paralelo. Y decir 1 sobre la resistencia total, que es la del azul, es igual pues, a la integral de, que es la suma de los elementos en rojo. Recordemos que es como decirnos 1 entre el R equivalente es igual a la sumatoria de la resistencia. Eso es lo que estoy diciendo. La de todo el elemento en azul es la suma, bueno, de los inversos de los elementos por la definición de estar en paralelo. Entonces integro. Claro, tengo que dar vuelta a la expresión. Aquí, perdón, dije que hay un error, ¿verdad? Tiene que ser la longitud, es lo que atraviesa, es d de y, perdón. Lo tenía así, no sé por qué lo borré. Bueno, entonces le doy vuelta y tengo r cuadrado, 2pi rho, diferencial de rho, entre diferencial de. Entonces la integral es con respecto de rho, porque la suma de los elementos es a lo largo de rho, entonces tengo que integrar desde 0 hasta cuál valor. La pregunta va para todos. No sé si respondieron en el chat. 2pi. 2pi, no. Bueno, es que dibujar círculos con este lápiz es más complicado, pero... o sea, vamos a ir colocando esos elementos en serie, que yo les digo los elementos en rojo. Varía de 0 a X. Exacto. Entonces, lo que va variando es la distancia rho. Entonces, como lo que se quiere es determinar la resistencia del elemento azul, entonces la variable o el radio que he definido de ese elemento le llamo X. Quizás por esa razón le llame X en vez de llamarle rho, porque habría una confusión entre el radio del elemento azul y el límite o la variable de integración de los elementos en rojo. Entonces, en este caso tiene que ser X. Claro, el d de y no va a cambiar. Todos los elementos tienen la misma longitud, d de y. Entonces, d de y simplemente no importa que esté en el denominador porque no es algo que me influye en esta integral. Pero sí, el r sí se debe cambiar porque recordemos que el r depende de z y depende de rho. Entonces, el r, recordemos que sería rho cuadrado más la altura. Solo que en este caso la altura, pues, a la que está cada uno de esos elementos, yo le he llamado y. Se pueden, repito, llamar como ustedes quieran. Lo importante es identificar las variables en su diagrama. Entonces, el r sería el rho más la altura a la que están todos, que es la misma, que sería y. Entonces, pues hago el cálculo y puedo ya darle vuelta y decir que ddr1 es simplemente
el d de y lo puedo sacar y decir d de y sobre la integral de 0 a x de rho cuadrado más y cuadrado. ¿Qué trago esto? Rho cuadrado más y cuadrado. El 2pi lo puedo sacar también. 2pi rho de rho. Y eso sería la resistencia del elemento en azul. Después de hacer ese integral con respecto a rho, que no es la gran complicación, la van a hacer ustedes, pues es visualizar, ¿no?, que esa resistencia va a depender pues, de dos variables. Las variables que van a quedar en la expresión, que van a ser la variable y la variable x, que son las variables iniciales que teníamos definidas en nuestro elemento. ¿Qué hago después? Bueno, para hacer la resistencia total, tengo que hacer la suma de los elementos en serie, es decir, de los elementos en azul. Entonces solamente tendríamos que integrar, hacer una suma claro, como es la variable de integración, es la variable y, pues yo y la he definido como la altura. Pues voy a regresarme acá. La pregunta para ustedes es entonces, bueno, si y la estoy marcando desde abajo, pues evidentemente en la integral sería desde 0, pero ¿hasta qué valor? Pregunta para todos. Al menos yo soy del que se ocupo hacer, pues, 4 dibujos de lo mismo, o 4 dibujos en el problema, pues habrá que hacerlos. Aquí, perdón, le voy a poner la comentario de que es una suma en serie. Ingeniero, Dígame. el límite superior no sería, bueno, según la figura, no sería hasta A. No. Lo que el problema dice es que el radio, esperen, voy a regresar a la imagen. El radio de la semisfera es A, perdón. B, perdón, es el de abajo. O sea, el radio es este B, porque menciona que es una semisfera. Esa distancia es B, pero esa distancia es A. Las distancias son medidas horizontalmente. Pero claro, ¿no? Como B es el radio, entonces quizás pues, estarán de acuerdo que todas estas distancias son B. Me iría de 0 a Z. ¿Y Z qué es? ¿Cómo va en dirección de Z? Sí, pero no puede. Z es una variable. Sus resistencias le debe quedar en términos de valores conocidos, no de variables. Yo le puse Y, le puedo poner Z, eso no importa. Pero la situación, y lo voy a hacer ahí en grande, es que a la hora de integrar vamos a ir colocando esos elementos en azul desde 0 hasta ¿dónde? Y aquí ven que no hay electromagnetismo, no hay nada, eso es cálculo. O sea, aquí abajo y igual a 0. O Z, le pueden poner Z si quieren, pues.
Yo por no cambiarlo, porque ya todo le he puesto y. Y aquí, y igual a cuánto. B menos El A. límite superior sería la raíz cuadrada de b cuadrado menos a cuadrado. Ahí sí. O sea, lo que ustedes hacen en ver este pequeño triángulo de acá, el radio es B, la distancia es A, la distancia horizontal, entonces la altura, perdón, se movió ahí. La altura sería usar Pitágoras, ¿no? O sea, esto es raíz de, no solo la resta de los dos, es raíz de B menos A al cuadrado. Y regresamos acá entonces. Las integrales se tienen que dejar separadas. Yo de repente por dejárselas a ustedes, las estoy colocando en uno solo. Pero todavía hay otro problema. Bueno, ya está. La variable de integración es y, pero todavía hay una x ahí. Es decir, abajo la variable ρ va a desaparecer porque la variable ρ se integra con respecto de ρ y solo me queda x y y. La integral es con respecto de y. Entonces, ahí la y está bien, pero el problema es que tenemos una x. Entonces, ¿cómo cambiar esa x? La x se debe dejar en función de y o pasar todas las y a función de x, como ustedes lo desean hacer. Pero, ¿qué hacemos entonces? Bueno, utilizar la curva, ¿no? Entonces, si yo estoy llamando, en realidad, si solo veo un plano y le he llamado y en vez de llamar z, pero cada uno de los puntos de esa curva relacionan la variable x con la variable y con la ecuación de la circunferencia o de la esfera. Solo que aquí particularmente es una porción plana, decir, o frontal, como lo quieran decir. Entonces yo puedo observar, bueno, que como he utilizado, es decir, he llamado a esta distancia, le he llamado x y a la altura le he llamado y. Bueno, entonces la relación que hay entre las variables para cada uno de los puntos sería x cuadrado más y cuadrado igual a b al cuadrado. Perdón, se trabó esto, allá. X cuadrado más y al cuadrado igual a b al cuadrado. O le ponen z. En las variables, sea cual sea la que utilicen, al final de cuentas, si está marcado en su ejercicio, no hay problema. Quiere decir entonces que la x se debería de cambiar por la raíz de b al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces habrá que hacer primero una, ¿no? Es decir, habrá que hacer el DDR, lo voy a poner aquí abajo. Habrá que hacer primero todo esto y decir, esta es la integral de 2pi, integral de 0 a e, bueno, voy a cambiar la x, la pueden cambiar ahorita o la cambian después de evaluar como ustedes quieran. Y quedará ρ cuadrado más y cuadrado, ρ de ρ. Hacen eso y después integran la variable y. Creo que tengo la respuesta si no me equivoco porque fue un problema del periodo pasado para que la puedan hacer ustedes, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ingeniero, Dígame. la parte que yo no entendí es cómo llegamos a que R era constante. R, ¿en dónde es constante? En la parte del elemento rojo. Lo digo por colores Sí, para no. Ok, volvemos. Vamos a ver. Digamos aquí. Este es el elemento que yo digo el elemento azul. Entonces es una porción cilíndrica, solo que tiene un espesor muy pequeño.
Entonces, si yo empiezo a ver diferentes puntos de él, digo, bueno, un punto acá, hay una distancia r que no es igual a este punto de acá y que evidentemente no es igual a este punto de acá. Entonces, la conductividad de toda la pieza en azul cambia porque es una dependencia de r. Entonces, lo que hago es tomar o un elemento diferente. En realidad no tendría por qué ser así. Hay diferentes opciones. Lo que se busca es que se cumplan las condiciones de que hay una situación constante para poder utilizar la fórmula básica. Entonces, este elemento, lo digo, está a una distancia ρ, y claro, lo he llamado x, para no mezclar tanto las variables, le he llamado x a esta, y le he llamado y a la, le pude haber llamado z, como ustedes quieran. Entonces, la situación es que si voy ubicando puntos sobre ese elemento, que tiene un espesor también delta de y, todos esos puntos, la distancia r es igual. ¿Por qué razón? Porque r es la raíz cuadrada, en este caso, en general, la relación entre cilíndricas, esféricas, es esta, ¿no? O sea, todos los puntos que están sobre esa banda circular están a la misma distancia ρ. ¿Estamos de acuerdo con eso? El ρ es igual de cada uno de los puntos. Y también z, que aquí sería la altura de cada uno de esos puntos, es la misma que yo he llamado y. Pero la altura es exactamente igual a la que están. Recordemos que el espesor es pequeño. Entonces, la altura que están, al nivel que están desde el plano de XY es igual. Entonces, si todos los puntos tienen el mismo ρ y todos los puntos tienen la misma altura, entonces el R va a ser igual. Lo puede ver de otra forma también. Si usted dice, bueno, tiene un... No sé si con el cono le puede funcionar. Vaya, piénselo así. Como que fuera un cono esférico. Y dice, ok, esta distancia es R, esta distancia es R. Entonces, toda la distancia que hay desde el origen hasta el borde que tengo en verde es siempre R. Entonces, el R es igual. La coordenada esférica es la misma. Por lo tanto, la conductividad depende de R. Entonces, conductividad de ese elemento es constante. No sé si aclara eso la duda. Sí, ingeniero, sí la clara. Muchas gracias. Ok, tampoco es que tienen que ser ese elemento. O sea, pueden haber varias opciones. Es una cuestión de simplicidad. Imaginemos, vaya, lo siguiente, mismo ejercicio. Que tengo una conductividad. Uy, ¿qué pasó? Una conductividad que depende de, vaya, digamos una conductividad que es una función extraña que dependa de R y dependa de phi. Entonces ya no me sirve esta opción. Porque para diferentes puntos, yo tomo diferentes puntos, aunque el R es igual, el phi va cambiando. Entonces, como cambia el phi, ya no podría ser este elemento, entonces lo que iría sería hacer el caso más simple. Tomar el elemento diferencial así, únicamente esto. Claro, hay una dependencia de phi. Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? Integrar phi para tener la resistencia de este elemento y luego integrar ρ para la otra. O como lo quieran
calcular. El orden saben que no importa, pero la situación es que tengo que modificar el elemento según la fórmula esta. O sea, yo no puedo utilizar esta fórmula si veo que hay alguna situación que para el elemento diferencial no es constante. Entonces ahí tendría que definir, ok, este diferencial de área es el clásico diferencial de área en dirección de z, es decir, ese diferencial de área sería simplemente rho de phi. Tendría que hacer un integral doble, ¿no? Primero para solo tener la resistencia de todo el elemento rojo. Bueno, perdón, un integral doble para todo el elemento azul. O sea, integro phi y luego integro rho. Pero todo eso queda contenido acá. O sea que la diferencia sería que aquí tendríamos un integral doble. O sea que aquí tendría un integral doble de la conductividad, o sea, cuál sea el valor, rho de phi. Iríamos de 0 a x y de 0 a 2pi. Si la conductividad fuese una función de rho y de phi. O sea que la conductividad aquí genera mayores variantes. Lo que normalmente ocurre en la 200, y por eso en el grupo creo que lo comenté, que en el libro hay ejemplos, uno que otro, de integrales dobles, el cono truncado, creo que hay una pieza, una cuña, pero ahí la conductividad es constante, entonces se pierde eh, quizás un poco por el problema porque son más simples. Ahora, no quiero decir tampoco que van a existir situaciones donde pueda saber específicamente cómo cambia la conductividad. Es decir, si es una función variable, es raro decir que va a cambiar de una forma tan específica, es decir, rho cuadrado más y cuadrado, o que cambie, depende de coseno de phi o seno de phi. Pueden ocurrir un montón de situaciones. Entonces, quizás en el modelo matemático, por la simplicidad que se quiere en el problema, se da una función específica, aunque en la realidad eso no suele ocurrir. ¿Preguntas? ¿Podría volver a explicar esa parte donde sacó esa ecuación de la curva de la figura que tienen esa x cuadrado más y cuadrado igual a b cuadrado? Sí, es que recuerde que al final esto es un círculo. O sea, es decir, bueno, es que el dibujo tal vez no me va a ayudar. Es una semiesfera, ¿no? Entonces está el elemento. Entonces yo digo, hay un punto que está, que yo le he llamado X, a ese radio, y que a la altura yo le he llamado Y. Lo repito y resalto, ustedes les pueden llamar como quieran. Entonces quiero una ecuación que relacione las dos variables. Entonces la ecuación sería la del círculo, porque lo veo en un solo plano, este círculo. Bueno, semicírculo en todo caso. Claro, el semicírculo pasa justamente por el punto que he llamado XY, pero visto de forma plana, o sea que el plano este que tengo acá es este de acá. Entonces lo que busco es la ecuación que relaciona las dos variables, y como en este caso es un círculo, perdón, los ejes, si lo recuerdan, está tomado, estoy considerando que es que el centro es el origen, entonces sería buscar la ecuación del círculo. La ecuación del círculo que yo he utilizado, ok, como llamo X
y y, pues sería x más y cuadrado igual al radio, que es b al cuadrado. Esa es la ecuación de un círculo de radio b. Ahora, si quieren utilizar otras variables, y en vez de x quieren utilizar ρ y en vez de y quieren utilizar z, también lo pueden hacer. Tendrían entonces ρ cuadrado más z cuadrado igual a b cuadrado. Pero esa es la ecuación de un círculo. Ahí sí, ¿de dónde sale? Simplemente la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio b. Entonces se aclara la duda. Sí, sí, es que me ha confundido un poco por el hecho de los radios, pero como usted menciona que lo toma aquí desde el origen y la parte de aquí, el radio B, entonces sí, ya. Sí, sí, es que si el centro está en el origen, esta distancia es el radio de toda la semisfera. Ahora, la otra distancia de arriba ya no es un radio, simplemente es una distancia horizontal. Quizás el radio del círculo de la tapa, por así decirlo, es el radio del círculo de la tapa que hay arriba. Más preguntas. En realidad, esto que comentaba, son pocos libros. Bueno, yo no he encontrado, solo he encontrado un libro que lo menciona y lo menciona, simplemente le pone así, la integral de 0 a L, de la variable U1, y aquí pone una integral de DDU2, DDU3. No creo que lo se ve trabajar así. Y eso es toda la referencia que dan. Pero en realidad se refiere a eso, ¿no? De que se hace una combinación y ver la integral total como esa combinación, hacer una sumatoria en paralelo para el primer elemento y luego hacer una sumatoria en serie de esos primeros elementos. Podría ser al revés o podría ser haber problemas donde no sea necesario hacer la integral doble. Por ejemplo, otra opción hubiese sido claro, si el problema los obliga a una opción, pues ahí no hay de discutir, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiéramos querido considerar elementos en, en paralelo primero, quizás pensar en elementos que sean algo así, ¿no? Es decir, que antes como que agarraban un cuchillo y lo partían en este sentido, ahora lo van a partir así. Pero puede que sea más complicado y de repente va a ser más complicado por este borde. Porque aquí puedo ir rellenando, pero cuando llegue a este punto de acá, va a haber problemas. Entonces de repente se va a complicar. Pero repito, hay una, una opción que siempre es más fácil que la otra. Pero aquí veo que al tener elementos de esta forma en paralelo, sí se complica de entrada. ¿Y cómo identificarlo? Porque la pregunta creo que puede ser esa. ¿Y cómo identificar? Bueno, es lo mismo cuando ustedes estaban en cálculo 2 y decían, ¿será que integro primero para X o integro para Y? Bueno, aquí es igual. Quizás ponerlos así, rectangulares, sea una opción más complicada, mucho más complicada. Bueno, preguntas. Creo que alguien puso pregunta en el chat. Una geometría, perdón, no he visto la pregunta de Abel. No, ese es más, bueno, considerando, Abel, en ese caso, de la conductividad depende de qué cosa. Lo corté y pegué directamente el chat. Por ejemplo, ¿no? Que
Vale, digamos que esta es la variable, bueno, ya se me es la hora, pero voy a responder la pregunta igual. Que esta es la variable z, qué sé yo, que hay una variable x y tengo la variable y. Entonces yo, bueno, supongamos primero que la diferencia o que la resistencia que me piden es entre la cara superior e inferior. Entonces, por ejemplo, vaya, si fuera la resistencia una constante, perdón, la conductividad una constante, entonces, pues yo puedo quizás verlo más simple y decir, no, voy a tomar un elemento así, voy a partir, voy a rajar o con el cuchillo, ¿no? Elementos a lo largo de z y hago la suma de estos. Si la conductividad es constante, bueno, cada punto sobre él, la conductividad es constante. Lo único que tendría que ver es el área, que para ese elemento va a ser constante. Pero tendría que expresar, ¿no?, el área de ese elemento en términos de la variable que quiero integrar, que bien podría ser z, podría ser x o podría ser y. Quizás z sea conveniente porque a la hora de sumar los elementos en serie, la integral se hace en z. Yo tendría que decir, bueno, el área en función de z. Pero en ese caso, entonces, conviene ver por la simetría, que son cuadrados, ¿no? Asumo que son, qué sé yo, cuadrado b, cuadrado lado a. Entonces, siempre se suele ver una parte plana para ver la relación que puede haber con el área. Entonces, si tengo un elemento, le puedo llamar a esta distancia x, a esta distancia z. Entonces el área solo sería, por así decirlo, x al cuadrado, si es un cuadrado, si la sección transversal es cuadrado. Área sería x al cuadrado. Y luego tendría que expresar x en función de z con la ecuación de la curva, que es una recta, en este caso hay que contar la ecuación de una recta que pase por los dos puntos. Ya. Ahora, si no es cuadrado, la situación es más complicada, porque en un lado tendría una dimensión x, en otro lado tendría una dimensión y debo encontrar una relación de la x con la z y de la y con la z. Si ya la conductividad, por ejemplo, fuese una función de z, el elemento funciona, porque como el elemento, todos los puntos están a la misma z, entonces la conductividad sigue siendo constante, porque depende de la única variable que hay. Si ya depende, por ejemplo, de x, ahí ya no, porque la x cambia. Entonces tendría que, por ejemplo, tomar un elemento, digamos así, donde la x es igual, hacer la suma de todos los elementos en azul para encontrar la de rojo, porque claro, cada uno de los puntos que tenga un elemento en azul, la x es igual. Entonces, al ser la x es igual, la conductividad ahí es una constante, si es una función de x, hago la suma de esos elementos para encontrar la de rojo y después al revés. O sea, que al final de cuentas, la conductividad que sea variable complica mucho más. Bueno, sé que algunos van a clase, igual si hay alguna pregunta respondo, pues si no, eh, todo queda grabado. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, o sea que en los casos donde la conductividad varía es como que buscar como otro origen en el cual basarnos para que se nos facilite el momento de encontrar la relación, ¿verdad? Sí, es que lo general que uno tiene que ver es esto. R, conductividad A. Si en el elemento diferencial se cumple que todo es constante, bueno, la podemos utilizar de entrada. Si no, hay que buscar un elemento diferencial donde se cumpla que cada una de las tres cosas sean constantes y después integrar y ver si van a ser elementos en serie o en paralelo.
Puedes ver básicamente si las tres cosas en el elemento que estamos tomando es constante o no. Bueno, no sé si hay más preguntas. No. Bueno, si no, pues nos vemos entonces mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.